Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo del Campeonato Europeo Individual que se está celebrando en estos días. Hemos traído alguna partida anterior y esta partida corresponde a la octava ronda. Vamos a ver cómo está la clasificación. Hoy están jugando la 10ª ronda, algunas partidas ya han terminado y bueno, pues Jaime Santos puede tener posibilidad de ponerse en los puestos top. Jugaban más de 300 jugadores, en la que, bueno, pues la clasificación, como veis, la mayoría de jugadores ya han terminado la 10ª ronda, es un suizo de 11 rondas, pero todavía Jaime Santos lleva 9 partidas jugadas, ya que todavía está jugando esta 10ª partida y le buscamos por aquí, no sale, juega contra el hispano-ruso, un segundito, Danil Yufa. Y como vemos, bueno, pues está dominando y en caso de ganar, pues conseguiría 7,5 puntos, lo cual pues le podría llevar casi a la cima, ¿no? Quizás hay que esperar a ver el resultado del tercero, Matthias Blubaum, el jugador alemán que lleva 7,5 puntos y de momento está haciendo tablas o la partida va bastante igualada, por lo tanto podría sacar medio punto. De todas formas, vamos con esta partida de Jaime Santos, muy buena. Rápidamente se pone con cierta ventaja de espacio, ventaja central, y lo que hace durante toda la partida es evitar cambiar la mayoría de sus piezas para ir mejorando su posición. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa al final. Caballo F3 por parte de Jaime Santos, juega contra el gran maestro Peter Mihalik, el cual, o entre los dos, solamente hay 50 puntos de elo de diferencia, favorable a Jaime Santos la tasa. Caballo F3, caballo F6 y tras C4, apertura inglesa, a lo que se responde con E6. Quizás en algún momento las piezas negras quieren acompañar D5. Tras estos movimientos B3, bueno, reforzando el peón de C4, liberando la casilla de B2 para buscar el fianchetto, D5 ya en el tablero y tras alfil B2, caballo B, D7 y G3 también, fianchetando Jaime, bueno, pues el alfil de rey. Tras estos movimientos, alfil D6, alfil G2, E5, ganando cierto espacio central y primeras capturas. C por D5, caballo por D5 y ambos jugadores aprovechan a enrocarse en corto. El tema es que para las piezas negras, para Peter Mihalik, este movimiento no es el mejor, ya que E4, bueno, pues le permitiría ganar cierto espacio en la posición y así, bueno, pues el caballo una vez se retire, quizás a la posición de D4, caballo F6, defendiendo el ataque del alfil, pues se podría ser interesante para las piezas negras. En cambio, enroca en corto y es Jaime el que juega E4 ganando ese espacio que tiene en la posición. El caballo está atacado, se retira a B6 y tras estas jugadas D4 y F6. Si aquí las piezas negras capturan en D4, bueno, pues favorecería a las blancas, ¿no? Tras caballo por D4 y torre 8, siguiendo una de las líneas, dama C2, bueno, pues mantiene las piezas blancas un peón central, las negras ninguno, y de alguna manera pues cuentan con más espacio para maniobrar con sus piezas. Como vemos, prácticamente todas las piezas negras pues están muy juntitas y de esto va a ir la partida. F6 reforzando el peón de 5, dama C2, a lo que continúa con dama E7 y más jugadas de desarrollo. Caballo D2, C6 ya en el tablero y ahora las piezas blancas simplemente tienen que traer las torres al centro, han terminado prácticamente con el desarrollo y mientras tanto las piezas negras pues cuentan con problemas, como decíamos, de espacio. Prácticamente los dos alfiles pues no tienen muchos movimientos ni alcanzan a controlar casillas en el tablero y tras estas jugadas precisamente E por D4 para liberar esta casilla para ganar un poquito más de espacio para uno de sus caballos, ¿no? Caballo por D4 y tras caballo E5 se juega F4, bueno, pues obligando nuevamente al caballo a moverse, retrocede hasta F7, podríamos pensar en traer el caballo a G4 para un salto y tocar varias piezas, dama y dos torres en esta posición, pero si caballo G4, bueno, pues con una de las torres defiendes el punto D3 y posteriormente, bueno, pues podría ser expulsado el caballo, o sea, alfil D7, siguiendo una de las líneas H3, caballo H6 y bueno, pues
las blancas están muy fuertes, ¿no? Para maniobrar con este caballo tienes que volver a moverlo a otra casilla, por lo tanto, bueno, pues tras este ataque F4 se lleva directamente el caballo F7 y tras estas jugadas H3, torre 8 y caballo F3. La partida continúa con alfil A3. Aquí podríamos pensar por parte de las piezas negras en ganar este peón, ya que bueno, pues está defendido por la dama, pero bueno, pues la torre volvería a recapturar ganando un peón para las negras, pero el tema es que existe esta jugada intermedia, torre F1 o torre de E1, y en caso de capturar la dama en C2, primero, bueno, pues la torre captura una pieza que está indefensa, se está dando un jaque, no es mate, alfil F8, pero bueno, pues se recupera la dama y las blancas cuentan con pieza además siendo una torre, ¿no? En esta línea. Por lo tanto, bueno, se opta por no capturar el peón en E4, tampoco en desarrollar el alfil, quizás podría venir a D7, se opta por alfil A3, empezando a buscar el cambio de material. Alfil por A3 puede ser bueno para las blancas o en ningún caso malo, pero aquí, bueno, pues se evita por parte de Jaime llevando el alfil a A1. Tras estos movimientos, ahora sí finalmente alfil D7, conectando las torres y tras estas jugadas caballo E4, con la idea de controlar con ambos caballos la casilla de F5. Como vemos, las piezas blancas habían jugado F4, H3, mejorando la posición de un caballo, el alfil, bueno, pues manteniendo una gran diagonal o control sobre la misma, en la que de momento choca contra dos peones, pero en algún momento las piezas blancas podrían buscar alguna ruptura en E5 y realmente, pues bueno, tiene una posición muy saneada. De momento, torre de 8, trayendo también pues la segunda torre al centro por parte del jugador checo, rey H2, mejorando la posición del rey, y tras jugarse dama C5, eso no es una dama, bueno, pues se busca nuevamente cambio de piezas, en este caso las damas, pero se evita por parte de las blancas jugando dama B1. Tras estos movimientos, alfil B4, teniendo cierto control sobre casillas o sobre la defensa blanca, pero bueno, Jaime Santos sigue con su plan, juega caballo F5 y tras alfil por coloca un caballo muy interesante en dicha posición. Torre por D1, como vemos, pues las piezas negras siguen cambiando material, favorable a las blancas ya que ocupan la columna abierta, al menos de momento la dama vuelve a F8 y como comentábamos antes de los alfiles, quizás ahora es verdad que el alfil de casillas negras pues tiene un poquito más de recorrido. El tema es que los caballos tampoco pintan mucho, ¿no? Ya que, bueno, pues por ejemplo el caballo de B6 tiene restringido los movimientos al menos hacia adelante, tendría que retroceder en este momento, pues caballo de 7 quizás podría perderse la pieza, por lo tanto como única casilla caballo A8, caballo C8, siendo, bueno, pues no aconsejable en esta posición. Y el caballo de F7 que había avanzado un poquito y se había retrasado tras F4, si no recuerdo mal, cuando estaba el caballo en E5, pues tampoco tiene muchos saltos. Quizás podría venir a esta casilla de D6, en la que, bueno, pues hay varias piezas negras controlándola, pero, bueno, aparte de eso no tiene mucho más, ¿no? Si el caballo venía H6, de momento puede haber cambio de piezas y tampoco tiene grandes cosas que hacer. La partida continúa con dama C2, torre D8 y tras estas jugadas H4 siguiendo con ese empuje o ese avance o esa progresión. Torre por D1 nuevamente cambiando material, Jaime lo acepta y consigue la columna abierta. La partida continúa ahora por parte del jugador checo con caballo D6, lo evita nuevamente Jaime Santos jugando caballo D4 y la idea es colocar este caballo en E6. Caballo F7 volviendo, dama G4 primero. Y el tema es que, bueno, pues si caballo F5 ahora y las piezas negras, lógicamente, pues no hacen nada, en algún momento podría venir incluso alfil por F6, se abre la diagonal, el peón de G7 está clavado debido a la acción de la dama por el rey, pero de alguna manera, bueno, pues evita todos estos temas y tras dama G4 se juega caballo H6, la dama venía de D1, vuelve a E2 y tras dama C5, activando la dama también Peter Mihalik, se juega caballo E6, ahora sí en la posición. Se ataca la dama, podría venir a E7 siendo una casilla
pues más defensiva y teniendo la dama más cerquita del rey. No obstante, en esta posición se decide jugar dama 5 y tras estos movimientos, bueno, pues la dama queda bastante aislada junto con el alfil y el caballo de b6. La partida continúa, se ataca al peón de a2, de momento está defendido y la partida continúa con alfil de 4. Quizás la única pieza que no tenía muy activa era el alfil de casillas negras que choca contra estos peones. De momento ya está en una posición más activa para coger nuevas diagonales, alfil c3 buscando los cambios y se evita llevando el alfil nuevamente a f2. Aquí una variante y por buscar algún cambio en la partida que casi no los hay, dama b5 podría favorecer a las blancas, ¿no? Dama por b5, peón por e incluso ahora alfil por b6 pues triplicaría los peones a las piezas negras o directamente incluso en esta posición caballo de 8 ganando el peón de b7 y bueno pues teniendo siempre mejor posición las blancas. Como decimos alfil c3, el alfil viene a f2 y tras estas jugadas dama b4 de momento podría venir quizás la dama a las casillas de d6 o e7, pero Jaime, bueno, pues prácticamente se adueña del tablero, juega alfil c5, toca nuevamente a la dama, esta vuelve a 5 y tras estas jugadas se juega alfil h3. Mejora un poquito la posición del alfil, defiende a este caballo que está bien defenso, tampoco está atacado, pero bueno, pues quizás está también un poquito más activo. Tras estos movimientos el alfil viene a b4 atacando al alfil negro, decide jugar Jaime Santos alfil f2, pero ahora la diferencia tras jugar alfil e7 es que el alfil no es la dama y como vemos una casilla que está indefensa, por ejemplo, es la casilla de e8 y Jaime Santos pues la va a atacar en breve. Primero juega a 4 para movilizar su dama, dama c3 atacando en b3 y aquí simplemente juega dama h5 y en esta posición el gran maestro checo decide abandonar. Y el tema es que, bueno, podemos seguir un par de líneas siendo lo mejor para las negras y no funcionando pues nada, ¿no? La casilla importante para las blancas es la casilla de 8, caballo f7 lo evita, pero tras esta jugada alfil f5, bueno, pues buscando temas de mate ya que el rey por f8 no podría escapar. En caso de jugar g6 y haciendo un doble al alfil y a la dama, alfil por g6 y bueno, pues en caso de no capturar el peón, pues nuevamente las blancas están ganando y en caso de capturar el mate viene en dos jugadas, ¿no? Rey h8 y dama g7 sería mate. Otra opción, ya que caballo f7 no hemos visto que no funciona del todo, es jugar g6, entregas el caballo en h6 y es verdad que a este mate tienes esta jugada f5 y ahora la dama negra lo defiende, pero no obstante e5 vuelve a dejar a la dama sin la defensa para las negras y tras escapar con el rey a f7, de momento podría capturar escapándose, bueno pues existe simplemente caballo c7 y como vemos el material es favorable a las piezas blancas ya que de momento mantendrían pieza de más en el tablero y mucha ventaja en la posición. Por lo tanto, bueno, gran victoria por parte de Jaime Santos, estamos en la penúltima con posibilidad de ganar un nuevo punto por parte del jugador español y vamos a ver qué va pasando. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.